Hola, yo soy Pepe Robles, otro programa más de Geopolítica y Trabajo, el programa del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, y acá, como siempre, con mi compañero y amigo y presidente del instituto, Rubén Cortina. Hola Rubén. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo andamos? Bien, buen tema hoy. Otro programa, sí. Picante, digamos. Un tema picante, porque hoy vamos a hablar de lo que se llama la Agenda 2030, también conocida como Objetivos del Desarrollo Sostenible, que estamos en pleno momento crucial de algún modo, porque el día de ayer Argentina decidió abrirse de esos objetivos y junto con otros 7 países, entre los cuales está Rusia, Irán, Bielorrusia. Nosotros, para ponernos enemigos, somos mandados a hacer. Y así que bueno, hoy vamos a tener ese programa y vamos a tener una invitada también. Es más que una invitada, porque es una integrante del Instituto del Mundo del Trabajo, especializada precisamente en organismos internacionales, y justamente es una de las personas que actúan del lado del mundo sindical o proveniente del mundo sindical en la Agenda 2030, que es Marita González. Así que... Interesante, bien. sí. Bien. Sí. Parece que nosotros en nuestros programas están caracterizados por la palabrita crisis. Sí. La vez pasada hablábamos de crisis del sistema de salud, crisis del sistema internacional, crisis del sistema de Naciones Unidas. Bueno, con lo que ocurrió ayer, pareciera que relativamente, porque hubo la mayoría absoluta, casi mayoría, sí, de países avalaron 143 contra 100. Claro, avalaron la Agenda 2030, que es un objetivo importante, una tarea para realizar por parte de un organismo internacional como Naciones Unidas, y nosotros dijimos que no estamos de acuerdo con esa agenda, que es una agenda comunista, colectivista, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una historia del tema que me parece importante hacer. Vamos a ver. Daniel, si podés poner la primera diapositiva. Todo esto empieza, la Agenda 2030 o las agendas o los objetivos de desarrollo son parte de la globalización. En realidad son un intento de corregir los aspectos más negativos de la globalización. Así que todo empieza con la globalización, que empezó más o menos en 1990. La globalización empieza cuando Estados Unidos triunfa en la Guerra Fría contra la Unión Soviética y desaparece la Unión Soviética, y entonces se generaliza el modelo económico norteamericano, que era lo que conocemos como modelo neoliberal, que por ahí no es lo más preciso, pero es lo que usa la gente. La gente es el modelo que empezó Margaret Thatcher, continuó Reagan y que tiene como gran economista a Milton Friedman, justamente. Cuando Estados Unidos gana en la Guerra Fría, puede instalar el modelo neoliberal, su modelo económico, en todo el mundo y dirigirlo, y se vuelve única potencia. Y entonces en ese momento, como se ve en la pantalla, aparece un libro histórico también que dice, bueno, es el fin de la historia, terminó la historia, a partir de ahora solo va a haber paz y solo va a haber riqueza para la gente. Pero el asunto es que pasa el siglo, ahora hablamos un poco de esto porque vos fuiste también parte de esto, pasó esa década del 90 y resulta que las promesas no sucedieron. Poneme la segunda imagen, Daniel. Y empieza a aparecer el malestar, incluso sale un libro de Stiglitz, que fue bestseller en su momento, dice, no, loco, acá lo que está habiendo en el mundo es malestar. Y hay una gran manifestación en 1999, es decir, 6 meses antes de que aparezcan los objetivos del milenio, una gran manifestación en otra organización de las Naciones Unidas, que fue la Organización Mundial de Comercio, que había sido creada unos años antes para la globalización, y se paraliza Estados Unidos, se paraliza la Organización Mundial de Comercio, y es un shock mundial. ¿Por qué? Porque no estaba funcionando la globalización en aspectos sociales. Sí, ahí lo que hay es una gran promesa de que el libre comercio pregonado por la Organización Mundial de Comercio iba a generar
el desarrollo y el crecimiento y el desarrollo, y esto habría fracasado totalmente. Ya estaba adentrada la globalización neoliberal que vos definís. Y 10 años. Claro, habían pasado 10 años, y la verdad es que, por lo menos para los países periféricos, fundamentalmente... Y ahí aparece una nueva clase social. Mucha gente dice que es una nueva clase social, que son los mega ricos. Y realmente uno distingue claramente entre estos mega ricos, Elon Musk, y un rico, una persona rica. Uno conoce personas ricas, uno no conoce mega ricos. En ese momento se produce una gran reacción del movimiento sindical internacional, de los movimientos sindicales nacionales y de las organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, que paralizan virtualmente el funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio. Es uno de los 3 signos que siempre hablamos nosotros, que inician... Que la historia no había terminado. Que la historia no había sido el final de la historia, que la historia todavía continuaba. Y otro elemento que aparece en los 90 son las megacorporaciones. Así es. Había empresas multinacionales, lo que no había empresas más fuertes que países. Empresas países. Son ahora estas grandes corporaciones, Google, son megapaíses. Son más fuertes que los países. Sí. Y entonces, bueno, esto es los momentos iniciales de los objetivos de desarrollo. Cuando aparecen todos estos desastres, el mundo crecía, pero no había bienestar. Cuando aparecen todos estos desastres es que aparece el primer intento de poner objetivos de desarrollo. Poneme la placa, Daniel, por favor. Y que fue los objetivos del milenio. Así se llamó el primero. No esta Agenda 2030 que hay ahora. Fue la primer plantita. Los objetivos del milenio se ponen en la cumbre del milenio de las Naciones Unidas, y son 8 objetivos más o menos elementales, que dicen, bueno, sí, crecimiento está buenísimo, globalización buenísimo, todo lo que quiera, pero tenemos que atender como mínimo 8 cosas que son fundamentales en la gente y que tiene que ser para todos, que son, número 1, pobreza, obviamente; número 2, educación; igualdad entre el hombre y la mujer; mortalidad infantil; salud maternal; epidemias; medio ambiente y desarrollo global. Es decir, pensá que el presidente argentino acaba de decir que no a esto. Cosas que nadie puede estar en desacuerdo. Nadie puede estar en que hay que terminar con la pobreza. Sí, el presidente lo que acaba de decir es que estos son objetivos colectivistas y comunistas. Esta es la realidad, y que la organización que los propone, donde están los 190 y pico de países del mundo, es una organización comunista, colectivista, socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Pasaron los objetivos del milenio, Pepe, ¿no? Pasaron los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio eran hasta el 2015. Yo recuerdo, porque creo que es bueno traerlo a esta mesa, recuerdo a Antonio Jara. Antonio Jara fue un compañero del instituto y fue compañero de Marita González, que ya está con nosotros acá, ya vamos a hablar con ella. Antonio, me acuerdo muy bien las conversaciones con Antonio en la época de la Cumbre de las Américas, que dijo no al ALCA, que hacía una crítica a estas listas de derechos. Él hablaba así, listas de derechos. Es decir, la lista de derechos está muy bien, pero hay que ver cómo se realizan. Acá falta la efectividad de esas listas. Él criticaba ese aspecto, pero obviamente no los objetivos de derechos. Sí, seguro. Pero Antonio, muy perspicaz, señalaba eso en ese momento. Vos decías, estos primeros objetivos fueron objetivos del milenio 2000-2015. Y en el 2015, en esa década pasan muchas cosas, o en esos 15 años pasan muchas cosas. Sube China, aparecen los BRICS, está la crisis de 2008, se derrumba Occidente de algún modo, empieza a decaer la clase media norteamericana y la clase media europea, le rematan la casa a los Simpson. Yo siempre digo, le rematan la casa a los Simpson, el modelo de clase media norteamericana. Pasan muchas cosas, y entonces en el 2015 había que verificar los objetivos del milenio, y es ahí cuando aparece los objetivos del desarrollo sostenible, lo que ahora se conoce como Agenda 2030, es decir, los objetivos para que iban a ir de 2015 a 2030.
Por eso se llama Agenda 2030, porque son objetivos pensados para lograr entre el 2015 y el 2030. Y son, ahí están en pantalla, son más. ¿Por qué? Y porque de algún modo lo escuchan un poco Antonio, me parece. Sí, claro. Empiezan a poner otros elementos que tienen que ver con macroeconomía, con infraestructura, con instituciones. Y con una cosa muy importante que aparece, que es la cuestión del trabajo decente. Claro, exactamente. Eso no estaba antes. No estaba en los primeros. En estos aparece la cuestión del trabajo decente, con toda una serie de puntos a cumplir por parte de los gobiernos. La necesidad de informe por parte de los gobiernos, bueno, en fin, toda una serie de cosas muy interesantes, y que acá no hay nada criticable, incluso desde un punto de vista de querer esto, es decir, desde el punto de vista, si se quiere llamar de alguna manera, el otro día hablamos con Marita, aspiracional, ¿no? Es decir, esto es una agenda racional, es una agenda para la época, cuestiones que tienen que ver con el género, con el cambio climático, con el trabajo decente, en fin, son muy interesantes, y me parece que es loable que las Naciones Unidas haya hecho esto y que los países acompañen. Acá tienen que acompañar los países, es un poco lo que decía Antonio. En la Declaración del Milenio usan la palabra necesidad para que todo el planeta, todas las personas del planeta no tengan que pasar necesidad. Y yo me acordé de la frase de Evita, que no es de Evita, pero que se le atribuye a Evita, que es: detrás de cada necesidad hay un derecho. Algo que la ultraderecha odia, es una frase que la ultraderecha odia, pero siempre, yo muchas veces me pregunto, ¿pero cómo? ¿Qué entienden por necesidad? Porque yo entiendo que necesidad es lo necesario. Necesidad es necesario. Claro. Si lo necesario no es un derecho, entonces no es un derecho respirar, no es un derecho comer, no es un derecho educarse. Claro. Lo necesario es... si vos cuestionás que la necesidad genera derechos, cuestionar los derechos humanos. Así es. Cuestionar los derechos humanos. Entonces, digamos, por supuesto que falta mucho, porque de algún modo creo que en los últimos 10 años esto que se está haciendo ahora en las Naciones Unidas, este pacto por el futuro, es en la última década. ¿Por qué qué? Porque en estos 10 años, desde el 2015 acá, no fueron bien las cosas. Aumentó la guerra, aumentó el Papa Francisco, que viene de la época anterior, es el que dice: estamos viviendo una guerra fría en pedacitos. Aumenta, es decir, la paz está amenazada, aumenta la desigualdad, aumenta... No fue una buena década, ni siquiera para América Latina. Sí, no hay componentes de moderación en el sistema internacional tampoco. En general lo que hay, al contrario, es vehemencia e irresponsabilidad, ¿no? Que estemos hablando otra vez de proliferación nuclear y de armas nucleares, me demuestra que estamos retrocediendo. Es una muy mala, es decir, no ha sido buena la última década. Hay algunas cosas que sí son claramente avances. Se habla del siglo de Asia, hoy, del siglo asiático, es obvio, es obvio. Agarrar a los países, cuanto más cerca de Japón estén, menos problemas tienen. Es decir, ha crecido China, ha crecido Corea, ha crecido Taiwán, India, todos los países de Indochina, Vietnam, Malasia. Ahí claramente hay un movimiento. Y me parece que también es bastante claro el avance de la mujer y del feminismo en el mundo, bastante claro. Sí. Aún en aquellos países más reticentes a los derechos de la mujer, hay avances de los derechos de la mujer, ni que hablar en los países occidentales. Es decir, hay buenos indicadores, pero hay muy malos indicadores. Tenemos otra diapositiva, ¿no? Esta diapositiva que estás viendo ahí. Perfecto. Al siglo asiático, perfecto. Y esta última década tuvo la pandemia. Sí. Y esta última década tuvo algo que está preocupando mucho hoy, que es la ultraderecha y las políticas de odio, los haters, dicen los chicos. Sí. ¿No? Los haters, que está un poco de moda los haters. Entonces, lo que estamos entrando hoy, lo que hemos visto en los periódicos hoy, ayer y hoy, que es lo que nos va a venir a explicar con maestría después del corte. Marita, después del corte. Es hoy. ¿Qué está pasando hoy? Fíjate, Daniel, la diapositiva. Ahí está la votación. Esa es la votación. En esa votación hay 143 países a favor, 7 países en contra. Claro.
Los 7 países, si los quieres leer, son Corea del Norte, Rusia, Bielorrusia, Irán, Siria, Sudán y Nicaragua. Y Argentina ahora también. Sí. Esto es, le llaman el pacto para el futuro. Y de algún modo es renovar, entiendo yo, Marita nos va a explicar bien, es muy novedoso, yo no lo había escuchado hasta que empezó esta situación. Es renovar de algún modo, o mejor dicho, ver qué salió mal o qué aspectos fueron insuficientes o qué está pasando en el mundo, qué está pasando en Asia, en África, en América Latina, en Europa, en Norteamérica, qué está pasando con esto que está pasando y qué pensar para la próxima agenda, que es hasta el 2045. Bien. 15 años más. ¿Estaremos? Bien. Estaremos, y andás a ver. Pero preguntémosle a los que saben. Volvemos en un medio minutito. Ahora venimos con Marita González. Sí. Un minutito. Escuchamos un tema que nos va a poner Daniel, experto en música, y volvemos con Marita. Estás escuchando Geopolítica. Bueno, ¿cómo les va? Nuevamente en pantalla aquí y en Geopolítica y Trabajo. Y vamos a tener el gusto de presentar, como dijo Pepe anteriormente, una amiga, una colega, una compañera. Es directora de Organismos y Cooperación Internacional del Instituto del Mundo del Trabajo. Es compañera nuestra, asesora sindical, integrante del equipo internacional de la CGT, que es un dato no menor. Es la licenciada Marita González, que además de eso es experta no solamente en cuestiones de Naciones Unidas y cooperación internacional, que la cooperación internacional está muy ligada al tema de Naciones Unidas, y viceversa, obviamente, pero fundamentalmente con el tema de la Agenda 2030. Marita, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un gustazo tenerte aquí con nosotros. Bueno, y justo en este Buen momento. día para que nos expliques qué está pasando en el mundo. El día exacto, digamos, parece ser, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esto? Bueno, preocupante, ¿no? Preocupante. La primera palabra que uno podría plantear es preocupante, y básicamente todo el sistema de Naciones Unidas en este momento está estupefacto, ya que Argentina tiene una larga trayectoria en lo que tiene que ver con los organismos internacionales. Es parte fundadora del sistema de Naciones Unidas desde su antecedente de la Sociedad de las Naciones en 1919 y en 1944, digamos, lo que es Naciones Unidas, y es la primera vez que Argentina no firma un compromiso, una declaración, como es el Pacto del Futuro. Te escuchaba recién que vos planteabas, bueno, ¿qué es el Pacto del Futuro y por qué se da? Y esta explicación que vos hacías respecto a la Agenda 2030. La Agenda 2030 efectivamente es superadora de los ODM, como vos decías, y se comenzó como a pensar... ODM, que es Objetivo del Milenio. Sí, ¿no? los ODM son los Objetivos del Milenio, que empezó a pensarse en el 2012, fundamentalmente con algunos elementos que no estaban en los Objetivos del Milenio, que tiene que ver fundamentalmente con los de cambio climático. De los 17 objetivos, 7 corresponden a, digamos, la preservación de mares, que es el 14, el bosque, que son el 15, todo lo que tiene que ver con las acciones de los estados que están obligados
a realizar incluso organizaciones tripartitas con participación de sociedad civil, de los sindicatos y los empresarios para lo que hace a la mitigación del cambio climático. Ese objetivo es muy, muy importante. Argentina se comprometió a eso. Y también decía Rubén, y es el tema del trabajo decente. Sí, en los objetivos del milenio, Argentina además agregó el objetivo de trabajo decente porque no estaba. Los países pueden agregar objetivos y durante el año 2007-2008, cuando todavía estaban vigentes los anteriores a los que hacías referencia, Argentina dijo, acá hay que agregar trabajo decente. Trabajo decente, que es un concepto que se impone en el año 99 recién, y entonces plantea... podemos terminar con la pobreza, terminar con el hambre, las desigualdades. Si no hay trabajo decente, no hay trabajo digno, la verdad es que es muy difícil terminar con la pobreza. Así que Argentina era una adelantada además en esto, en haber agregado un objetivo más, y eso hoy lo vemos como un retroceso importante. Argentina no solamente estuvo muy presente en los debates de cómo se conformó la Agenda 2030, sino una fue de las propulsoras que estuviera un objetivo que es central, que es el objetivo 10, que es reducir las desigualdades. Planteó Argentina como Estado, y así lo ayudamos también los sindicatos, y se ayudó también desde la sociedad civil, planteando que no alcanzaba solamente con terminar con la pobreza, con terminar con el hambre, sino además hay que reducir las desigualdades. Porque estaba la desigualdad entre el hombre y la mujer, pero se amplió. Solo estos son todos desigualdades, pues habla de las desigualdades hacia el interior de los países y entre los países. Ese objetivo es... Y esta característica, a mí me quedó muy grabada la palabra que me dijiste el otro día cuando estuvimos conversando, ¿no? Que es una cuestión aspiracional, es decir, la humanidad aspira a que lo que está dentro de esos puntos por lo menos se acerque al cumplimiento. ¿Cómo ves vos, si nos podés decir, cómo ves vos, sacando Argentina, después vamos a entrar en Argentina, pero cómo ves el desarrollo de estas cuestiones, los monitoreos, las acciones de los estados en otros países? Fundamentalmente los países del sur global, digo, ¿no? Sí. Que son los más... Ahí hay una diferencia con respecto a los anteriores. Los objetivos del milenio eran solamente para los países en desarrollo. La Agenda 2030 es para todos los países. Entonces todos los países tienen que adecuar sus políticas para poder, digamos, llegar, como decís vos, aspiracionalmente a lograr estos objetivos. Entonces cada país decía, si mi pobreza es tanto, yo tengo que reducirla a la mitad respecto a lo que estaba en el punto de partida. Esto es aspiracional, siempre es un enfoque de derechos humanos. La agenda tiene un enfoque de derechos humanos. Entonces, cuando uno plantea estar en contra de la Agenda 2030, es reducir y en realidad autoimponerse que efectivamente no se está con un enfoque de derechos humanos y no se está con esa mirada aspiracional de mejorar la calidad de vida de las personas, de los pueblos. Esto es lo primero que uno debería decir. Entonces es llamativo, uno se queda bastante como sí, no me llama la atención, porque como acá se habla de objetivos, que es lo mismo que aspiración, es la misma palabra, no solo el presidente argentino, también estas fuerzas de ultraderecha van por el mismo lado. Sus objetivos son objetivos que no son finales. Por ejemplo, el objetivo de Milei es déficit cero, no que la gente esté bien. El objetivo. Entonces, si vos le ponés como objetivo que la gente esté bien, por ahí no tenés que tener déficit cero. Yo a veces pensaba, una familia, siempre te ponen el ejemplo de la familia. En una familia, ¿cuál es el objetivo? ¿Que los chicos coman o que no usar la tarjeta de crédito? Pero si vos tenés que usar la tarjeta de crédito porque tus hijos no van a comer, tenés que usar la tarjeta de crédito. Es decir, hay un objetivo que es más importante que el otro. Sí, parecería ser la base de sustentación de esto, porque esto es lo que obliga a los países a informar concretamente, es decir, en qué avancé, en qué usé la tarjeta de crédito. Claro. Sería, ¿no? Sí, dos cosas que me parecen claras con esto. Primero, digamos, me sumo a lo que vos decís. El tema es que una cosa son los objetivos y otra cosa son las metas. Sí. Uno tiene eso hay que aclararlo. 17 objetivos, pero tenemos 169 metas. Cada objetivo tiene varias metas. La meta que vos estás planteando respecto se llama movilización de recursos domésticos, así se llama a nivel internacional, lo que tiene que ver con los impuestos. Y es el tema de la justicia fiscal. Eso está en la meta 17. O sea, ese punto claro, está. No es que no está. Está.
Solo que no es un objetivo final. No, se refiere dentro de la meta de alianzas inclusivas, una es reformar el sistema de gobernanza global y además mejorar la utilización de los recursos públicos en los países en desarrollo. Eso está en las metas del objetivo 17. Y eso se monitorea. Es decir, cuando nosotros todos los años teníamos que hacer un informe ante Naciones Unidas, lo hace el Estado, pero también lo hacen las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, informa el Estado, generalmente 7 u 8 minutos, presenta un informe y luego la sociedad civil también da su propia visión y su perspectiva. Porque si no, los estados pueden ir al sistema de Naciones Unidas y generalmente se inventan una realidad que es contar lo bueno que hacen, claro, y no a lo mejor que efectivamente hubo reducción de los derechos laborales o no hizo lo que tenía que hacer en materia de mitigación del cambio climático o en términos de recursos públicos que tiene que ver con las reformas fiscales para poder ser progresivos. Es algo parecido al control de normas de la OIT, ¿no? Algo parecido, digamos. Mira, el control de normas de la OIT... Los países tienen que informar, los convenios ratificados... Es como las memorias de la OIT. Exacto. Es como las memorias. Las memorias. Porque, digamos... ¿Y la sociedad civil opina en esas? Sí, opina. Sí. Todos los países tienen obligación de, digamos, existe un sistema dentro de la sociedad civil, que en el marco de ECOSOC, que es la organización que nuclea a las organizaciones de la sociedad civil, donde que es el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, donde, digamos, no es la sociedad organizadas, algunos países tienen mucha más fortaleza sindical, como tenemos la nuestra, otras las organizaciones de la fe, las religiosas, otras las ONGs. En el caso argentino están todas nucleadas, digamos, en realidad están todas organizadas y articuladas en lo que se llama Pampa 2030, que es la plataforma argentina de monitoreo para la Agenda 2030. Ahora vamos a eso. Iba a decir, perdóname, Pepe y Marita, iba a decir que como para hacer una entrada artística, que en Argentina hay 25 provincias y una de ellas es La Pampa. Y Marita es una de las la autora intelectual práctica y que lo lleva adelante de un organismo multisectorial que impulsa el monitoreo, ¿no? Y la capacitación sobre estos temas, que se llama Pampa 2030. Pero Pampa ahí no es por la provincia. ¿Qué quiere decir Pampa 2030? Contanos. ¿Cómo nació? ¿Cómo fue? Como nació porque, bueno, como dijiste antes, yo pertenezco a la Secretaría de Relaciones Internacionales de CGT y bueno, desde la Secretaría siempre se articuló todo lo que tenía que ver con el seguimiento de la Agenda 2030 a través de la Confederación Sindical Internacional. Y ahí están las 3 centrales sindicales. Y en estos espacios internacionales nos encontrábamos con organizaciones no gubernamentales argentinas, organizaciones evangelistas, cristianas, de la pastoral, que también hacían seguimiento, organizaciones de derechos humanos. Y empezamos a ver que todos hacíamos seguimiento de objetivos distintos. Es muy difícil seguir 169 metas, porque además tiene 200 indicadores. Claro, por un lado está el clima, por el otro lado está la educación, por el otro lado está la salud, claro. ¿Cómo hacíamos para hacer seguimiento? Los sindicatos hacemos seguimiento, por laboral, ejemplo, de algunas metas, por ejemplo, en materia de género, de algunas de cambio climático, algunas de protección social que están en el tema de pobreza, en el 1, no están en el 8. Pero lo específico es trabajo. Pero lo específico. Entonces, ahí empezamos como a decir, bueno, si nos juntamos todos, podemos monitorear más metas, haciendo cada uno lo que sabe hacer. En Argentina sería. En Argentina, sí. La peculiaridad de Argentina es que fueron los sindicatos los que lideraron el espacio. Dato trascendental. Sí, en Brasil, por ejemplo, son las ONGs, digamos. Eso depende mucho de la característica del país y, bueno, nuestro país tiene una fortaleza sindical muy grande. Así que un poco desde CGT y en articulación con la CTA Autónoma, la CTA Trabajadores y las organizaciones basadas en la fe, los organismos de derechos humanos, que realmente estuvieron desde el inicio, las organizaciones feministas, los pueblos originarios, empezamos como a articular, las redes internacionales para poder hacer un monitoreo de todos los años. Esto dice el gobierno, bueno, nosotros también decimos esto. Y además lo que hacemos es federalizar. Es un país, como vos dijiste, 25 provincias. Bueno, la verdad es que cada provincia tenía que asumir compromisos en materia de la Agenda 2030. Y para eso había un punto focal en cada una de las provincias, que fue lo primero que se desarticuló.
apenas llegó el gobierno de Javier Milei. Se desarticuló lo que llamamos puntos focales en las provincias. Claro, porque Pampa 2030, te digo Marita para que lo aclares, Pampa 2030 tiene además una actividad permanente, y la llegó a tener obviamente con gobiernos anteriores, incluso con el gobierno de Macri, supongo yo, creo que sí, de relación con el Estado y los distintos ministerios. Claro. Para hacer la observación y el monitoreo de, bueno, en qué se avanza, en qué no se avanza. Claro, quien lleva adelante la coordinación de todas las áreas. Es el Estado y es a través de lo que se conoce como el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que nació, ustedes se deben recordar, por allá por el 2002, cuando fue la crisis. ¿Se acuerdan que estaba Chiche Dualde, trabajando el tema de políticas sociales? Bueno, esa agencia es la que tenía como función coordinar cómo cada uno de los ministerios, cada una de las secretarías, cada una de las provincias adherían a los objetivos y cómo alcanzaban o tenían dificultades en cada una de las metas. Esta es la tarea. ¿Hay una vinculación, te pregunto, hay una vinculación entre Pampa 2030, más allá de los gobiernos, en el andar de Pampa 2030, y más allá de la cuestión temática, obviamente hay una vinculación temática con Naciones Unidas, es decir, con alguna oficina específica de Naciones Unidas, con las cuales Pampa 2030 o las organizaciones de cualquier otro país que se dedican a esto, ¿tienen una vinculación orgánica con Naciones Unidas? Sí, en realidad las Naciones Unidas, para poder llevar adelante esta reforma de los objetivos y hoy lo que llamamos Pacto del Futuro, lo que hizo fue una reforma de todo el sistema de Naciones Unidas. Exacto, eso es muy importante que lo comentes. Y esa reforma generó una centralización. O sea, el diagnóstico de alguna manera es que las agencias de Naciones Unidas actuaban, por ejemplo, en ACNUR con los refugiados o los migrantes, en OIT con los trabajadores o en PNUD con el desarrollo en forma muy aislada. Entonces el sistema de reforma de Naciones Unidas lo que hizo fue unificar y crear una oficina del coordinador, en nuestro caso es coordinadora porque es una mujer, coordinador residente, que lo que hace es unificar todas las políticas que estén orientadas a la Agenda 2030. Eso muestra el impacto de lo que ocurrió ayer. Es decir, no es solamente que estás atacando a una agencia, todo el sistema, sino que estás ahora atacando a todo el UNESCO, sistema. OMS, OIT. Y ese es la mayor preocupación. Cuando uno está diciendo que no adherís a la agenda, claro, lo que pasa es que el sistema de Naciones Unidas saca a la Argentina del mundo, literalmente. Hoy está fundamentalmente adecuado al tema de lo que se llama ODS o Agenda 2030 y lo que se suscribió el día sábado de esta semana, que es el Pacto del Futuro, que vos creo que contabas algo. Sí. ¿Qué es el Pacto del Futuro? Contanos. Es que a medio tiempo de claro, 2015-2030 se plantearon, bueno, ¿cómo estamos con los objetivos? Mal. Estamos mal. Solamente se puede alcanzar a nivel global el 38% de los objetivos. Desastre. Pero el 45% está en retroceso. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Con la pandemia, vos lo decías, con la proliferación de armas nucleares, con la guerra, con que efectivamente hay más pobres y hay más desigualdad, que no ha habido reformas tributarias, que no ha habido políticas de compromiso real de los estados respecto al cambio climático. Entonces, ¿qué ocurrió? Dijeron, vamos a tener que acelerar algo y focalizar en algunos elementos. El primer elemento está vinculado al tema de juventud. Por eso es tan extraño que, un partido gobernante que empezó a hablar de la juventud, haya omitido todo el capítulo, porque la cumbre del futuro está dedicada a la juventud. No solo que habla, sino que es cuya base de sustentación electoral. Exactamente. Eso es lo más llamativo, La segunda es la tecnología, porque claramente hay un capítulo del Pacto del Futuro que se refiere al tema del uso tecnológico, los datos personales, qué ocurre con las empresas tecnológicas, hacia dónde vamos, si eso genera o no genera empleo y qué tipo de empleo. A eso se refería el Pacto del Futuro. Es decir, cómo ahora focalizamos para que esto genere además bienestar, además de riqueza, genere, un porvenir real y concreto para los y las jóvenes. Esto es lo que está diciendo el pacto.
Entonces, no digamos, plantearlo como bienestar, igualdad, esas son las palabras. Son las palabras, la justicia. Por eso hoy hablábamos del libro de Stiglitz, que da origen, no el libro no da origen, pero da testimonio de eso, que la era del malestar. Porque malestar hubo en los 90 y generó la idea esta de decir, bueno, hay que corregir esto. Hay que corregirlo. No se ha corregido del todo todavía. No. O como decís vos, porque yo lo que veo es, vos tenés un Asia que claramente está mejor de lo que estaba en los 90 y en los 80. Claramente. Todo Asia, no solo China. China es como la sorpresa. Pero China, Vietnam, Malasia, Filipinas, Corea. Y por el otro lado, yo veo una gran mejora de la situación de las mujeres, incluso en los lugares donde las mujeres tienen peor situación. Es decir, esos dos sectores mejoran. Ahora, después tenés un empeoramiento de todos los otros indicadores, que para mí tiene que ver con todavía la estructura colonial, neocolonial del mundo, que sigue mandando recursos hacia el norte porque sí. Sí, yo coincido. Digamos, el tema de la colonialidad del poder es una de las constantes por las cuales los países en desarrollo, salvo el caso asiático, no pueden, digamos, no pueden desarrollar sus estructuras, sus infraestructuras, su economía, su trabajo. Mirá lo que pasó en América Latina. Tuvimos una década, olvidémonos de la política. Tuvimos una década donde el Banco Mundial llegó a publicar un mapa histórico del crecimiento de las clases medias y la reducción de la pobreza y además gran estabilidad política. Y hemos pasado una nueva década de golpes de Estado, de un desastre. Esto en América Latina parece los 70. Institucionalmente parecen los 70, no hay golpes militares, pero es una inestabilidad total y un retroceso de todos los indicadores. Sí, bueno, ahí tenés uno de los elementos que no están los militares, pero sí están los poderes judiciales que atentan directamente a la propia democracia sustantiva, ¿no? Y dentro de, digamos, de la justicia pensaba, uno dice, ¿existe algo sobre la Agenda 2030? Sí, existe. Sí. Lo de este 16 está planteado, está vinculado al tema de justicia y hay un objetivo y metas específicas respecto a democratizar la justicia. Bueno, eso también es un punto que la Argentina y América Latina se debe un largo debate y una reflexión y una transformación real, ¿no? Te hago una pregunta, Marita, en relación a Pampa 2030, concretamente. Digamos, ¿cómo funciona, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué tienen pensado o qué están discutiendo en el seno de Pampa 2030 para esta nueva etapa, incluyendo, no sé si lo habrán discutido, lo que se escuchó ayer en Naciones Unidas? ¿Cómo funciona Pampa 2030? ¿Por qué la pregunta es difícil, digamos? A ver, sí, ¿cómo funciona? Bueno, todavía ni hablamos. Es un espacio, digamos, es un espacio bastante transversal que coordina la Secretaría de Relaciones Internacionales CGT. Que, digamos, donde participan fundamentalmente organizaciones de todos los credos religiosos, digamos, desde los musulmanes hasta AMIA, digamos, desde el CREAS, que son evangelistas, a Horas de Obrar, que son los protestantes, hasta la pastoral. ¿Qué quería decir Pampa? Plataforma Argentina de Monitoreo para la Agenda 2030. Pampa. Salió Pampa. Sí. Perfecto. Y digamos, las tres centrales sindicales, organizaciones como APDH, digamos, organizaciones como CELS, o sea, de organizaciones que trabajan temas de derechos humanos y que tienen una larga trayectoria en ese tema, como CEJAS, por ejemplo, y ONGs que trabajan, por ejemplo, con personas en situación de calle. Uno puede encontrar a Multipolar, que está dedicada directamente a la transición de la calle al trabajo, o sea, digamos, de personas en situación de calle a lo que es trabajo. Y esto me parece que es interesante, que es un plenario básicamente bastante horizontal, es una plataforma abierta a cualquier organización de sociedad civil, como lo hace el Instituto del Trabajo, claro. Exactamente, digamos, participa
Y allí sí lo que se genera es una agenda de trabajo que va en varias líneas. La primera es el monitoreo de la Agenda 2030. La segunda es la formación, es decir, lo que hacemos es sensibilizar sobre los ODS, cuáles son los objetivos y qué se puede hacer desde lo local, desde los municipios, desde las organizaciones. Dice que son objetivos de desarrollo sostenible. Sostenible, exactamente. Gracias, yo hablo en siglas. Y después, digamos, la tercera cuestión es la federalización, es decir, cómo lo hacemos en las provincias. Claramente esto a nosotros nos coloca en un espacio nuevamente de reflexión. Primero porque tenemos una articulación con el sistema de Naciones Unidas y porque siempre, no importa quién detentaba el poder gubernamental, teníamos una relación con el gobierno en materia, digamos, de que somos el contralor de lo que está ocurriendo o de lo que son las políticas públicas. Bueno, hoy tenemos que saber que vamos a tener algunas limitaciones y que tenemos que reflexionar para poder seguir adelante la agenda, porque en realidad es un compromiso que el Estado argentino asumió en el 2015. Lo que no se suscribió ahora es sobre el Pacto del Futuro. Claro. Pero, digamos, bueno, ¿cuáles son las implicancias? Estamos todavía, digamos, despertándonos de lo que parece ser una pesadilla, decir, bueno, cómo efectivamente ahora seguimos trabajando para la Agenda 2030, que no deja de ser una agenda de enfoque de derechos, con lo cual nosotros seguimos trabajando con un enfoque de derechos para el bienestar del pueblo y de cada una de las organizaciones que también representan al pueblo. Así que es cierto, como vos planteás, va a haber un debate en el día viernes para saber respecto cómo podemos llevar adelante esta nueva etapa que, bueno, es desafiante, es preocupante, pero que no nos va a dejar con las manos atadas, sino que seguramente tendremos la creatividad que ha tenido siempre el pueblo argentino para poder sortear estas dificultades. Sí, sobre todo porque si la sociedad civil puede participar, bueno, igual habrá que discutirlo en el ámbito de Pampa, pero si la sociedad civil tiene un lugar en la Agenda 2030, aunque el Estado no participe, muy probablemente, como pasa en la OIT, muy probablemente la sociedad civil sí tenga igual un lugar, no va a tener los recursos, pero sí tenga un lugar porque hablaba con Rubén, que a su vez había hablado con vos, dice, ojo que lo importante de la Agenda 2030 es que visibiliza, que vos le habías dicho. Porque sí, la Agenda 2030, una de las preguntas que nos preguntamos para hoy era, ¿la Agenda 2030 es excesiva o es insuficiente? Porque para mí le parece que es excesiva, demasiados derechos. Y para algunos es insuficiente. Y para algunos de nosotros y nosotras, insuficiente. Y además es un consenso mundial. Sí, yo creo siempre es intermedio. Bueno, a ver, pues se puede discutir eso desde ahí. Mira, por ejemplo, la Agenda 2030 no tiene objetivos directos sobre personas adultas mayores. Que si uno ve la pirámide demográfica, por ejemplo, estamos hablando de casi más de la mitad de la población. Entonces, ahí nosotros siempre exigimos a que el gobierno incluyera metas vinculadas a las personas adultas mayores. Por ejemplo, en materia de juventud, había sobre el empleo de juventud. Y había uno, que es el 5, sobre niñas y adolescentes, pero no sobre la juventud en sí misma. Bueno, eso lo venía a paliar o a modificar, a subsanar el Pacto del Futuro, al cual Argentina no adhiere. Y otro de los temas que está ausente en la Agenda 2030, para hacer una crítica también, es el tema de lo que tiene que ver con el patrimonio cultural. Es decir, no se habla del patrimonio cultural, que es muy importante para los pueblos de América Latina, porque si no, sigue habiendo lo que vos planteabas, un extractivismo también de nuestro patrimonio cultural, digamos, y eso es una deuda pendiente. Yo creo que, aunque parezca mentira, por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo, aunque parezca mentira, la posición del gobierno argentino ayer ha dado que hablar en todos lados y mucha gente pregunta ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? En algo nos ayudó porque permite hacer más visible la temática, ¿no? Sí. Exacto. Bueno. Sí, yo creo que también yendo por el lado de las críticas, pero críticas para avanzar, porque yo creo que para mí es un piso
¿no? Sí, es un piso. Porque ¿quién puede estar en contra? No, yo estoy en contra de que bajemos la pobreza. A ver, ¿Quién está en contra de decir la educación tiene que ser universal, permanente, digamos, yo creo y que progresiva? empezó así, che, ¿en qué estamos de acuerdo todos? Claro. Y de repente aparece uno que dice, no, yo estoy en contra de bajar la pobreza. Y es como que rompe todo. Porque me da la sensación de que muchos de los países que están en contra de la Agenda 2030 están en contra por insuficiente, más que y por tratar de meterlos en una cultura quizás occidental. Eso puede ser, que no han tenido suficientemente, igual son muy pocos, pero yo lo pienso como un piso, es decir, no es claro que no es suficiente, necesitas un mundo más igual en poder. Que no fluyan los recursos de los pobres a los ricos. El otro día decían lo que paga un africano un producto que en Europa es una 10ª parte. Es decir, no tiene ningún sentido. Los pobres pagan 10 veces más que los ricos. Eso es un mundo. Obviamente, en ese mundo, la Agenda 2030 siempre va a ser limitada. Pero evidencia. Sí, hay dos elementos que son interesantes. Con Agenda 2030, estos países africanos, como los países de Latinoamérica, pueden generar cooperación para poder alcanzar un poquito más de bienestar. Esto es un primer elemento. Es una base también de cooperación. El segundo es que claro que hay críticas. Muchos países plantean en materia de derechos reproductivos, digamos, y de derechos de mujeres, que no están en condiciones de poder alcanzar esos objetivos, porque la cultura es tremenda para eso, es retroceder en derechos de mujeres. Bueno, pero es aspiracional. Quiere decir, estemos un poquito mejor, aunque sea para esos países. Bueno, Marita, hemos llegado al final. Muy interesante. Muy interesante. Realmente te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo. Y nos estaremos viendo, como siempre. Prontito. Exacto. Marita. Muchas gracias. Marita. Y nosotros la semana que viene, Sindicatos Globales. Epa. Bueno, nuevamente así es. En esto que es geopolítica y trabajo, obviamente. Muchas gracias. Hasta luego.